La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el despacho a sala del proyecto del segundo retiro de fondos previsionales. Hubo varias indicaciones aprobadas por los parlamentarios. El monto solicitado podrá ser reintegrado voluntariamente por los afiliados, tendrá un carácter universal y será pagado en una sola cuota. También estará afecto a impuesto para quienes lo retiren y tengan una renta de 2,5 millones o más. Llamativo a varias de estas propuestas aprobadas. Estamos con el integrante de la Comisión de Constitución, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Muy buenas tardes, Marcelo. Saludo a Lucía. Bueno, gracias por el contacto. No, encantado, diputado, y partir al tiro. Hoy día en la mañana en La Voz de los que Sobran decía que era completa, o sea que los fondos previsionales no deberían pagar impuestos si uno los retira o no. ¿Por qué decidieron que la gente que gana más de 2,5 millones de pesos pague impuestos por su propia plata? Bueno, fue una cuestión bastante debatida y existían algunos argumentos que tienen algún grado de sensatez en términos de que las personas que perciben ingresos sobre 2,5 millones, 3 millones o 4 millones de pesos mensuales, sin duda no pertenecen a los quintiles más pobres del país y ellos perfectamente podrían contribuir con impuestos a financiar precisamente al Estado de Chile para entregar ayuda a los chilenos. Y esa fue la razón por que algunos parlamentarios básicamente oficialistas plantearon esta indicación y en una votación bastante dividida se aprobó precisamente de que el retiro de fondos de la AFP, este segundo retiro, a diferencia del primero, va a estar afecto a impuesto eventual, va a depender de los ingresos que tenga uno en el año, cuando las personas tengan un ingreso mensual sobre 2,5 millones de pesos. En ese caso se va a aplicar la tasa correspondiente, global complementario, y se va a enterar al término del año tributario. Esa es una diferencia con respecto al primero, que estaba exento de toda clase de descuentos, retiros, comisiones y también impuestos. Estoy pensando qué es lo que busca eso, porque si es por recaudar plata, está también el proyecto de los super ricos dando vuelta, que es lo que yo pensaría, digamos, si le vamos a sacar plata a gente que gana 2,5 millones, que está sacando plata a un retiro del FP, porque probablemente la necesita para algo, considerando que las personas que ganan 2,5 millones ganan mucho más que el promedio, pero también tienen gastos fijos muy altos, ¿no es cierto?, de esa clase media que paga colegios particulares, paga esa precarísima, en fin. Pero estoy pensando si esto es una manera de desincentivar el retiro, considerando que esas personas en un futuro sí podrían utilizar ese capital para sus jubilaciones y pensiones. Sí, yo soy de los parlamentarios que en esta decisión yo voté en contra, precisamente por lo que usted plantea, Lucía. Hoy día yo creo que la pandemia sin duda ha afectado enormemente a los sectores más vulnerables. Probablemente las economías familiares de la clase media o de las personas de ingresos incluso altos también, en alguna medida, todos tienen algún impacto, sí, ya sea directamente en sus remuneraciones o algunos que las mantienen en la misma condición, pero todos tienen algún familiar, tienen su cónyuge, tienen problemas económicos para pagar los dividendos, los arriendos, las colegiaturas de los hijos. Es decir, el daño en la economía es general. Y creo yo que las personas que puedan tener ingresos más altos también tienen compromisos más altos y también están amenazados con la ruina o con una quiebra producto de este impacto que ha tenido la pandemia en los hogares de todos los chilenos. Por eso yo voté en contra y porque tienes toda la razón. Pareciera que lo que se quiere en este segundo retiro es ir reduciendo, acotando o desincentivando el uso por parte de los chilenos más allá de las necesidades que tengan. Y eso yo creo que no es un objetivo legítimo. El objetivo debe ser uno, ayudar a las personas que estén en caso de necesidad y que cada uno evalúe esa situación porque son fondos también propios. Este retiro de fondos, el segundo retiro de fondos, ¿va a ser para siempre? O sea, una persona que quiera utilizarlo de aquí a 4 años lo puede hacer. No, la idea matriz de estos proyectos, tanto el primero como el segundo, es que se permita excepcionalmente el retiro de fondos hasta un 10%, con un mínimo y un máximo, que son los mismos del primer retiro, para afrontar una situación que es transitoria y excepcional, que son los impactos sociales y económicos y laborales que tiene sobre los chilenos la pandemia de COVID-19.
Por eso se está intentando, con una medida excepcional, atender una situación que es excepcional, que es la del COVID. Sí se aprobó un proyecto que tiene que ver con un derecho a retiro permanente, que va a ser exigible más allá de la situación de la pandemia, que es el derecho a retirar fondos del cotizante que padece una enfermedad terminal, una persona que está en una condición de salud tan desmejorada, que tiene próxima a la muerte, sin duda tiene derecho o va a tener derecho a retirar parte de sus fondos para aplicarlos precisamente para recuperar su salud, mantener su salud o por último como alivio en el último tiempo que tenga. Es una medida humanitaria y esa sí que va a ser permanente. Diputado, ¿qué otras indicaciones tiene el proyecto o han sido aprobadas? Hay otra que se aprobó que quería atender a la necesidad que hay de mitigar o atenuar el daño futuro en las pensiones de las personas que hagan uso de este retiro. Sin duda va a haber un impacto en las pensiones futuras, algún daño previsional, y se hizo un debate respecto de esto y se aprobó una indicación que permite el reintegro de los recursos que una persona retiró a propósito de estos derechos en la pandemia, pero nosotros logramos que sea de carácter voluntario, es decir, que se permita que exista una atribución para las personas que quieran reintegrar sus fondos y se estableció un procedimiento donde se puede autorizar un descuento de un 5% de sus cotizaciones por el tiempo que uno le reste para jubilar, pero siempre que sea eminentemente voluntario. Nosotros rechazamos indicaciones parecidas que buscaban obligar a las personas al reintegro, entendiendo como un autopréstamo, claro, o que incluso algunos prolongaban la cantidad de años para jubilarse, para poder compensar la rebaja o el daño previsional que pudiera existir. Nosotros probamos un reintegro voluntario que queda entregado a la discrecionalidad y a la decisión personal de cada cotizante. Estamos conversando con el diputado Leonardo Soto, diputado integrante de la Comisión de Constitución, donde se discutió, mejor dicho, el segundo retiro del 10%. Bueno, el ministro Briones hoy día en la mañana y ayer ha sido noticia por esta solicitud de los RUT y nombre de las personas que retiraron el 10%. Bueno, no sé, ¿cuál es su opinión ante eso? Y ayer leía un tuit suyo que decía que estaba analizando acusarlo constitucionalmente por este hecho. Sí, el ministro Briones lamentablemente tomó una decisión y ya tiene en su poder los datos personales de 9 millones de chilenos que hicieron uso del primer retiro de fondos de la AFP. Y tiene los datos con los RUT de cada persona y con los montos que cada chileno retiró de su cuenta de capitalización individual. A nosotros nos parece que la conducta y la decisión del ministro de Hacienda es completamente ilegal, porque estos son datos personales que están sujetos a protección por la ley, que favorece evidentemente a los propietarios de esos datos, que son los chilenos, y que él no tiene atribuciones para poder acceder a esos datos. Él está invocando una ley del año 2009 que tenía una finalidad muy específica y yo creo que él excedió sus atribuciones legales al tener acceso a estos datos privados, personales y sensibles de todos los chilenos. Creo yo que se está configurando una flagrante vulneración de la Ley de Protección Privada de Datos y que de consagrarse por alguna institución como la Contraloría, como el Consejo de Transparencia, que van a emitir un pronunciamiento de esto, evidentemente podría dejar en evidencia una infracción a la ley por parte del ministro, que a su vez es causal de una acusación constitucional y un juicio por destitución. Por eso hemos dicho que con su conducta ilegal y arbitraria y abusiva, el ministro Briones se está poniendo en riesgo de ser acusado constitucionalmente. Le digo que en los próximos minutos estaremos conversando con Gloria Lafuente del Consejo para la Transparencia, diputado, para que usted se quede también en línea escuchando ahí la conversación que tendremos con ella. Así será entonces. Sí, además de eso quisiera conversar sobre no sé si es un uso, pero de alguna manera pareciera serlo, ¿no es cierto?, de esos datos para una entrevista que dio esta mañana el ministro Briones, señalando que más de la mitad de las personas que hicieron el retiro no habían perdido su trabajo ni vieron bajas significativas de ingresos, lo que también ha sido cuestionado en las redes sociales, como preguntándose si acaso es para eso que obtuvo el RUT. O sea, me imagino yo que
el ministro, el Ignacio, a decir de ahora. El Nacho. Me imagino yo que el ministro, claro, que el ministro Briones. hace este discurso o entrega este argumento para seguir sosteniendo su oposición al proyecto. Sin embargo, parece no causar ese efecto, el apoyo ciudadano o el apoyo a sus palabras. ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, creo yo que Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, ha seguido un mismo libreto desde que se presentó el primer proyecto de retiro de fondos de la AFP, que es oponerse por todos los medios a que los chilenos puedan tener acceso a estos fondos. Él no ha escatimado los recursos, las declaraciones, las indicaciones y las amenazas, y una verdadera política del terror también, para poder disuadir a los chilenos que hagan uso de estos fondos. Entonces, cuando hoy día él anuncia que va a tener acceso a todos los datos específicos de lo que hizo cada chileno con su AFP, la gente cree, y con razón, que va a utilizar esos datos para nuevamente buscar impedir que los chilenos tengan acceso a este segundo retiro. La política de persecución hacia los cotizantes que han hecho uso de este retiro va a continuar por parte del ministro con estos datos que van a ser usados como munición para intentar atajar y bloquear y frenar este proyecto que tiene tanto apoyo en la ciudadanía. Yo creo que el ministro, en vez de oponerse a este proyecto, debería haber presentado indicaciones, debería haber hecho propuestas alternativas, podría haber dicho, mire, la opinión del Ejecutivo se traspasa al debate legislativo con estas indicaciones. Sin embargo, él ha seguido el mismo libreto, oponerse completamente al proyecto sin proponer ninguna alternativa. Y eso es una conducta penosa en un ministro de Hacienda de un gobierno como el que hoy día tenemos. Sí, parece que no tuvieran ganas de hacerlo, como desidia en todo sentido de participar de un debate que, bueno, si es que no les gusta, pero igual afecta a los chilenos, o sea, deberían sumarse más que restarse. Así es, ha tenido una conducta de absoluta indolencia frente a este debate, pero yo creo que finalmente la ciudadanía tiene muy claro cuáles son las posturas que defiende cada uno de los grupos que están impulsando este debate u oponiéndose. Y yo creo que el debate en sala, que se aproxima, creo yo que la próxima semana, el martes probablemente, donde se va a ser puesto en votación este proyecto de ley de segundo retiro de fondos, tener un apoyo abrumador en la Cámara de Diputados, que yo anunciaría que va a ser superior a 2/3 del Parlamento, superior a 2/3, es decir, va a tener el apoyo de toda la oposición y de la mayoría de las bancadas oficialistas, haciéndole un desmentido y un parelé al ministro de Hacienda, que no ha hecho otra cosa que bloquear este proyecto. Sí, y lamentablemente con eso además hundir más al gobierno, o sea, hacerle mucho más difícil el trabajo al gobierno. Para cerrar, diputado, solamente preguntarle algo que tiene que ver con la responsabilidad social, ¿no es cierto?, que significa que se siga sacando dinero de los montos que tiene destinadas muchas personas para la jubilación, sabiendo que el argumento es que la gente lo necesita y que el Estado no ha entregado de otra manera esa ayuda. ¿De qué manera se pretende, qué forma se empieza a pensar en cómo se rearticula un fondo de pensiones que mejore las jubilaciones de las personas? Mire, estas decisiones que se han tomado del primer retiro y el segundo retiro son medidas excepcionales, transitorias para atender la pandemia, pero usted tiene toda la razón. Evidentemente, al retirar fondos del ahorro previsional, eso va a tener un impacto en las pensiones futuras y la decisión de largo plazo de qué pensión van a tener los chilenos tiene que abordarse a la brevedad. Tienen que hacerse medidas correctivas, tiene que haber algún fondo solidario, aumento de cotizaciones por parte de empleadores, y eso se está debatiendo hoy día también, se está debatiendo en el Senado en lo que es la reforma previsional. Y lamentablemente el ministro de Hacienda en esa reforma previsional tiene el mismo libreto que en este derecho a retiro. Se ha opuesto por todos los medios a poder tener un fondo solidario que sería una gran solución para los jubilados del presente y también del futuro. Nosotros vamos a seguir impulsando una solución previsional a través de una reforma profunda
que sin duda ponga término a este sistema de capitalización individual salvaje que hoy día hay y que abra la perspectiva de un fondo solidario de pensiones con contribuciones, por cierto, de los mismos trabajadores, pero que dé pensiones justas y dignas, que es lo que nos hace el sistema AFP. Muy bien, pues el integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, conversando con nosotros. Que le vaya muy bien, diputado. La invitación está hecha para que escuche a Gloria Lafuente en los próximos minutos acá en Estación Central de Radio USACH. Gracias.